Aquella noche, la noche en que cerré el trato final, no pude dormir. Simplemente me quedé sentado en el silencio de mi nueva casa, con los números de la pantalla brillando en la oscuridad, mi cuenta bancaria finalmente superando los 7 dígitos. 1 millón de euros. Era una cifra que había perseguido durante la mitad de mi vida, la meta de una carrera que estaba convencido de que había nacido para ganar. 52 años, y lo había logrado. Tenía el dinero, la casa, el silencio vacío. Todo era mío. El silencio era la parte para la que no me había preparado. Siempre había imaginado este momento como una celebración, un triunfo con mi familia. Pero mi esposa, Elena, y nuestros 2 hijos, Alejandro y Sofía, no estaban ahí. Se habían ido. La persecución de ese único número, esa obsesión, había destruido todo lo demás hasta que no quedó nada. Me había convencido a mí mismo de que todo esto era por ellos, que las largas noches, los cumpleaños perdidos y los paseos en bicicleta cancelados eran una inversión en un futuro mejor para todos nosotros. Me decía que una vez que alcanzara la meta, todo volvería a la normalidad, solo que mejor. Estaba equivocado. No fue un solo evento lo que nos rompió. Fue un lento deterioro, un frío que se instaló en los huesos de nuestra familia. Recuerdo el día en que Alejandro dejó de pedirme que jugáramos a la pelota, el día en que Sofía dejó de dejar sus dibujos en mi escritorio. Aprendieron a no esperarme. Elena, ella aguantó más tiempo. Las discusiones no eran ruidosas ni airadas, eran silenciosas, llenas de una especie de resignación que cortaba más profundo que cualquier grito. Diego, no necesitamos 1 millón de euros, te necesitamos a ti, me dijo una noche, su voz apenas un susurro. Yo solo le dije que no lo entendía, que esto era por nuestra libertad. Pensé que estaba haciendo un sacrificio, pero los estaba sacrificando a ellos. Y ahora, sentado en el eco silencioso de mi triunfo, con la cuenta bancaria en 1 millón y la casa llena de una costosa vacuidad, me pregunté si era el único que no vio lo que se avecinaba. Me pregunté si era el único que no vio que ya había perdido. Es algo extraño tener todo lo que siempre quisiste y no sentir absolutamente nada. El mes siguiente fue una neblina de silencio y adquisiciones sin sentido. Compré una bicicleta nueva, uno de esos modelos elegantes de fibra de carbono con los que siempre había soñado. La monté por las calles vacías, el viento una bofetada fría en mi cara, el paisaje un reflejo constante y gris de mi propio estado interno. La alegría que siempre había asociado con el deporte, la sensación de libertad y de simple placer, se había ido. Era solo una máquina, y yo era solo un hombre, montando hacia ninguna parte. Mis amigos también se desvanecieron. No desaparecieron en un estallido de ira, simplemente dejaron de llamar. Los había dejado plantados tantas veces, me había perdido tantas salidas en grupo y encuentros de fin de semana, siempre con alguna excusa sobre un gran negocio o una reunión crítica. Dejaron de invitarme. Vi fotos en redes sociales, ellos riendo, cubiertos de madro después de un largo paseo. Sentía un dolor hueco en el pecho, un miembro fantasma de una vida que yo mismo había amputado. Me decía que no importaba, que simplemente no entendían el nivel en el que estaba jugando ahora. Pero yo sabía la verdad. Ellos entendían más que yo. Entendían lo que era realmente valioso. La peor parte era revisar mi teléfono cada mañana. No por llamadas o mensajes de texto, sino por algo más. Tenía esta esperanza insensata y desesperada de que Elena me enviaría un mensaje. Solo un simple ¿cómo estás? O los niños te extrañan. Pero la pantalla siempre estaba en blanco. Consideré contactarla, escribir una larga disculpa, una promesa de cambio, pero mis dedos se congelaban sobre el teclado. ¿Qué podría decir? ¿Siento haber cambiado nuestra felicidad por un número en la pantalla? Las palabras se sentían baratas y vacías, al igual que todo lo demás. Me quedaba despierto por la noche, mirando al techo, reviviendo cada momento que me llevó a esto. La mirada en la rostra de Sofía cuando me perdí su recital de baile, la forma en que los hombros de Alejandro se encogían cuando le decía que ya no podía ser el entrenador de su equipo.
Cada recuerdo era una puñalada, una verdad fría y dura. No había hecho un sacrificio, había hecho una elección. Y ahora, a medida que el silencio se hacía más fuerte y la distancia entre nosotros se hacía más grande, el peso de esa elección se volvía insoportable. Tenía el dinero, pero me estaba quedando sin tiempo para gastarlo en algo que importara. Tenía 52 años y estaba completa y absolutamente solo. Y entonces, el teléfono sonó. Era la llamada que había estado temiendo y anhelando. Era Elena. Su voz era tensa, distante, pero podía escuchar una especie de pánico urgente debajo. Diego, dijo, es por Alejandro. Ha pasado algo. ¿Qué pasó? La pregunta salió como un grito ahogado, un sonido que no me había oído hacer en meses. La voz de Elena era un hilo tenso. Estaba en casa de un amigo. Ah, hubo un accidente. Se cayó. Está en el hospital, Diego. Está preguntando por ti. El mundo pareció girar sobre su eje. La nueva casa, el 1.000.000 de euros, el vacío silencioso, todo se derrumbó en la nada. Conduje al hospital en un pánico ciego, rompiendo todos los límites de velocidad. La bicicleta en la parte de atrás de mi coche ahora se sentía como un monumento a mi propia absorción. Los encontré en una sala de espera, un espacio estéril y frío. Elena me miró, sus ojos rojos e inflados, y por primera vez no parecía enojada, solo exhausta. Sofía estaba sentada a su lado, pequeña y frágil, agarrando un osito de peluche gastado. Cuando entré en la habitación de Alejandro, el aliento se me atascó en la garganta. Estaba acostado en la cama, pálido y sin ánimo, con el brazo enyesado. El doctor explicó que era una fractura grave, que necesitaría cirugía, que sería una larga recuperación. Nada de eso se registró. Todo lo que podía ver era su cara, la forma en que sus ojos se iluminaron cuando me vio. No preguntó por el dinero ni por la casa nueva. Solo sonrió, una sonrisa débil y cansada, y susurró, «Patá, veniste». Ese momento, el alivio puro y sin filtro en su cara valía más que todo el dinero que tenía. Las semanas siguientes fueron una neblina de visitas al hospital y fisioterapia. Cancelé las reuniones, ignoré las llamadas y simplemente me presenté. Me senté a su lado, le conté historias y vi televisión con él. Le llevé sus bocadillos favoritos y le ayudé con sus tareas escolares. Ya no era el hombre que perseguía un número, era solo un papá, y era lo más real que me había sentido en años. El último día del mes, el día en que finalmente pudo volver a casa, estaba parado en su habitación, mirando los pósters de bicicletas descoloridos en su pared. Pensé en la primera vez que le enseñé a montar, la forma en que sus pequeñas manos agarraban el manubrio, la nerviosa emoción en su voz. Había perdido tanto de eso. Pero ahora, mientras caminaba lentamente hacia la habitación, apoyándose en sus muletas, me miró y vi algo diferente en sus ojos. No resentimiento, no enojo, sino una especie de esperanza vacilante. Tenía el dinero, tenía el 1.000.000 de euros, pero sentado ahí, viendo a mi hijo finalmente de vuelta en su propia cama, una simple verdad se instaló en mí con un peso tranquilo. El dinero era solo un número. No podía comprar los años que había perdido. No podía arreglar la confianza rota o la distancia silenciosa. La pregunta a la que me enfrentaba no era si el dinero valía la pena, era qué haría con él ahora. ¿Lo usaría para tratar de reconstruir lo que había destruido? ¿O era solo un premio frío y hueco, un recordatorio permanente de la vida que había elegido abandonar? El silencio se había ido, reemplazado por el bajo zumbido de la ciudad afuera y la respiración rítmica de mi hijo. Y en ese momento, supe que tenía 52 años, lo tenía todo, y no tenía absolutamente nada.